el profesor Alfredo León. En esta oportunidad vamos a ver un tema que nos va a ayudar a definir y entender lo que es función inversa. Me refiero a la función inyectiva, la función suryectiva y la función biyectiva. Empecemos con la función inyectiva. Decimos que una función f es inyectiva si para dos elementos distintos del dominio le corresponde imágenes distintas en el rango. Es decir, una función f va a ser inyectiva para todo x1, x2 que pertenecen al dominio de la función f, pero estos elementos que pertenecen al dominio deben ser diferentes. Entonces le debe corresponder imágenes también diferentes. Si se cumple esa condición, diremos que la función va a ser inyectiva. Veamos ejemplos. Tenemos aquí un conjunto A, cuyos elementos son 1, 3, 8. Otro conjunto B, cuyos elementos son 0, 2, 7 y el 4. Establecemos una relación entre ambos conjuntos, le llamamos F, y se relacionan los elementos 1, 0, 3, 2, 8, 4. Veamos si esta función verifica la condición que hemos planteado. Si tomamos dos elementos diferentes del dominio, por ejemplo 1, 3, observamos que sus imágenes también son diferentes. Tomamos dos elementos 3, 8 diferentes, observamos también que sus imágenes son diferentes. Bien, y así debemos comprobar para cualesquier pareja de valores que pertenecen al dominio, sus imágenes también son diferentes. Se observa que esta función sí es inyectiva. ¿De acuerdo? A una función inyectiva también se le conoce como una función univalente o función 1 a 1. Veamos otro ejemplo. Tenemos un conjunto A de elementos 3, 2, 5. Otro conjunto B de elementos 0, 7 y el 9. Establecemos una relación entre ambos conjuntos, le llamamos G. Se relacionan los elementos 3, 0, 2, 7, 5, 7. Bien, reconoces que sí es función, pero veamos si cumple la condición para ser inyectiva. Bien, si tomamos dos elementos, cualesquiera, dos elementos diferentes del dominio de G, por ejemplo 3, 2, vemos que sus imágenes son diferentes. Pero si tomamos dos elementos, 2, 5, diferentes, observamos que sus imágenes son iguales. Entonces no estaría cumpliendo la condición. Por lo tanto, diremos que G no es inyectiva. Pues 2 y 5, preimágenes que pertenecen al dominio, que son diferentes, pero sus imágenes son iguales. Por esa razón, G no es inyectiva. Bien. Sabemos que F va a ser inyectiva para todo x1, x2 que pertenece al dominio distintos, le debe corresponder imágenes también distintos. Bien, pero como nosotros no estamos habituados en trabajar con este símbolo del distinto, ya vamos a formar aquí una expresión equivalente a esta. Bien, vamos a recordar un poquito de lógica. Esto va a ser la proposición P, entonces aquí va a ser la proposición Q. P entonces Q. Es equivalente a lo que nosotros denominamos el contrarrecíproco. Es decir, si negamos el consecuente, terminamos negando el antecedente. En otras palabras, no Q, entonces no P. Es equivalente a P entonces Q. Bien, si nosotros reemplazamos, tendríamos la siguiente ecuación. O sea, estamos negando que las imágenes son diferentes. Entonces terminamos negando ya que las preimágenes también son diferentes. Ahora, la negación del distinto es el igual. Es decir, vamos a tener que imágenes iguales, ya, le va a corresponder preimágenes también iguales. Esta forma equivalente conviene en los ejercicios. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí una función f y la pregunta es si es inyectiva. Lo vamos a verificar mediante esta definición, ¿de acuerdo? Vamos a partir
de imágenes iguales y debemos comprobar que sus preimágenes también son iguales. Bien, vamos a hallar f de x1. Hallando f de x1 sería x1 más 5 sobre x1 más 2, que va a ser igual a f de x2. Lo reemplazamos, saldría x2 más 5 sobre x2 más 2. Bien, ahora vamos a operar y tenemos que llegar a esta ecuación, ¿ya? Bien, para ello voy a eliminar el x1, el x2 que está en el numerador. Para eso voy a restarle una cantidad conveniente. ¿Cómo hallo esa cantidad? Forma práctica, divido los coeficientes del x, sale 1, entonces voy a restar en ambos lados 1. Ahora voy a efectuar aquí, multiplica en aspa, x1 multiplica el menos 1, sería menos x1, con este x1 se cancelaría, el 2 con el menos 1 sería menos 2, con este 5 saldría 3, entonces saldría 3 sobre x1 más 2. De manera similar, en el segundo lado, saldría 3 sobre x2 más 2. Bien, se observa que los numeradores son iguales, entonces los denominadores también deben ser iguales. Así tenemos x1 más 2 es igual a x2 más 2. Se cancela este 2 y estamos llegando que x1 va a ser igual a x2. De esta forma estamos verificando la definición. Por tanto, diremos que la función f es inyectiva. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí una función g. Aquí está su regla de correspondencia, es una función cuadrática. La pregunta es si es inyectiva. Veamos. Lo vamos a comprobar mediante la definición que hemos utilizado en el caso anterior. Es decir, partimos de dos imágenes iguales, le debe corresponder preimágenes también iguales. Hallamos g de x1, lo reemplazamos, tendríamos así, x1 al cuadrado menos 4x1 más 5, que va a ser igual a g de x2. Lo reemplazamos, sería x2 al cuadrado menos 4x2 más 5. Bien, ahora vamos a operar y debemos llegar a esta ecuación. Bien, lo que voy a hacer es completar cuadrados. Bien, completando cuadrados en el primer miembro, le voy a sumar la mitad del 4, 2 al cuadrado. Pero como aquí debe ser 5, le falta 1, más 1. De manera similar en el segundo lado. x2 al cuadrado menos 4x2, le sumo la mitad del 4, que es 2 al cuadrado, pero como debe ser 5, le faltaría el 1. Bien, ahora esta expresión es un cuadrado perfecto, que sí tenemos que reconocerlo, que es x1 menos 2 al cuadrado. De manera similar, esta expresión que está en el segundo lado también es un cuadrado perfecto. Es equivalente a x2 menos 2 al cuadrado. Pero previamente este 1 lo hemos cancelado y tenemos esta ecuación. Ahora lo que voy a hacer es extraer la raíz cuadrada en ambos miembros. Y tendríamos así. Ahora, por propiedad, sabemos que esto es equivalente al valor absoluto. Valor absoluto de x1 menos 2. Y por acá sería igual al valor absoluto de x2 menos 2. Si recordamos propiedad, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuaciones con valor absoluto? Recordemos rápidamente. Si tenemos el valor absoluto de A, que es igual al valor absoluto de B, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Solo tenemos que hacer lo siguiente. Dos posibilidades, que A es igual a B y la otra posibilidad es que A sea igual a menos B. ¿De acuerdo? Si reconocemos el A es x1 menos 2 y el B es x2 menos 2. Aplicando esa propiedad, tendríamos así. A igual a B sería así. x1 menos 2 igual x2 menos 2. O A igual a menos B. Este es el A y este es el menos B. Como esto es el B, multiplicando por menos 1 sería menos x2 más 2. Lo tenemos por aquí. Bien, de acá cancelaríamos el menos 2
y tendríamos x1 igual a x2. O, en cambio, aquí no se puede cancelar, pero podríamos hacer esto, ¿no? Este menos 2 lo pasamos a sumar, tendríamos lo siguiente. Bien, como podemos observar, deberíamos de llegar a esta ecuación, pero aquí hemos llegado a dos resultados. Es por esa razón, vamos a decir que G no es inyectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Propiedad. Decimos que una función f es inyectiva si toda recta horizontal corta la gráfica de la función a lo más en un punto. En otras palabras, con esta propiedad estamos diciendo que hay una manera práctica para afirmar si una función es inyectiva o no, con la gráfica. Veamos. Tenemos aquí la gráfica de una función f, ¿ya? Para verificar si es inyectiva, solo debemos trazar rectas horizontales en cualquier parte de la gráfica y siempre le debe cortar a lo más en un punto. ¿De acuerdo? Entonces, mira, si trazamos estas rectas, estamos notando que siempre le corta en un punto. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, ¿no? Estamos verificando que esta función f es inyectiva. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí la gráfica de otra función, g, y veamos si es inyectiva. Se nota que no es. Si trazamos rectas horizontales, por ejemplo esto, estamos viendo que está cortando en dos puntos. Por esa razón, vamos a decir que G no es inyectiva. Bien, si trazas otra recta, mira, aquí está cortando en 3 puntos. Bien, entonces, en conclusión, diremos que G no es inyectiva. Veamos aquí otro ejemplo. La pregunta es si la función f es inyectiva. Como vemos, f es una función racional. Vamos a verificar si es inyectiva, pero esta vez lo vamos a hacer gráficamente. Si usted recuerda, ya hemos trabajado con esta función. Ya hemos verificado que esta función es inyectiva, pero ¿cómo lo hemos hecho? De la manera formal, utilizando la definición. Partimos de dos imágenes iguales, hemos comprobado que sus preimágenes son iguales, pero esta vez lo vamos a hacer gráficamente. Debemos graficar esta función racional. Si usted recuerda, esta función racional tiene dos asíntotas. Si usted no recuerda, les invito a revisar un video que yo he difundido, ya específicamente trato ahí de las funciones racionales y sus gráficos. Bien, veamos. Lo que debemos hacer es hallar las asíntotas y graficarlas. Empecemos con la asíntota vertical. De manera práctica se halla así. Se iguala a 0 el denominador. Igualando a 0 sale x igual a menos 2. Eso es la ecuación de la asíntota vertical. Sería una recta vertical que pasará por menos 2. Muy bien. Ahora vamos a trazar la asíntota horizontal. De manera práctica, lo que tienes que hacer es, como los grados son iguales, solo se divide los coeficientes del x. 1 entre 1 sale 1. Y igual a 1 sería la ecuación de la asíntota horizontal. Es una recta horizontal que pasa por 1. Bien, así tenemos ambas asíntotas. Ahora, la gráfica que representa esta función son dos curvas separadas. Bien, una posibilidad es que salga en dirección del primero y tercer cuadrante. La otra posibilidad es que salga en dirección del segundo y cuarto cuadrante. Para descartar uno de ellos, lo que yo hago es hallar el corte con el eje Y. ¿De acuerdo? Si el corte con el eje Y nos sale por aquí, entonces la curva va a estar en dirección del primero y tercer cuadrante. Si el corte con el eje Y te sale por aquí, va a estar en dirección, ¿no?, del segundo y cuarto cuadrante. Veamos, hallemos el corte con el eje Y. ¿Cómo se halla el corte con el eje Y? Solo se evalúa en 0. A x le das el valor 0. Si usted le da el valor 0, sale 5 medios. 5 medios es 2,5 y 2,5 estaría por acá. Entonces, la gráfica va a estar en dirección del primero y tercer cuadrante.
Aproximadamente esto sería su gráfico. Si observamos, esta gráfica representa una función inyectiva. ¿Por qué razón? Porque si usted traza una recta horizontal en cualquier parte, siempre va a cortar en un punto. Si lo desplazamos, esta recta, se está notando ello. Entonces, está verificado que F es inyectiva. Bien, ahora veamos otro ejemplo. La pregunta es si G es inyectiva. También hemos trabajado con esta función, pero lo hemos verificado que no es inyectiva a través de la definición. Ahora lo vamos a hacer con la gráfica. Vamos a graficar esta función cuadrática. Si usted quiere recordar o repasar en el caso de la gráfica de una función cuadrática, también te invito a un video que yo ya he difundido, ya donde trato específicamente de la gráfica de la función cuadrática, con sus ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que voy a hacer para poder graficar es completar cuadrados. Bien, x cuadrado menos 4x más 5, completando cuadrados, se podría expresar así. X menos 2 al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de aquí reconozco el vértice. El vértice es 2,1. Bien, acá me doy cuenta que el coeficiente principal es positivo. Eso me indica que la parábola se abre hacia arriba. Ya conozco el vértice 2,1, ya sé que se abre hacia arriba, entonces la gráfica te va a salir así. Ubicando el vértice 2,1, que estaría aproximadamente por aquí, y trazando la curva que se abre hacia arriba. Bien, se observa claramente que esta función no es inyectiva. ¿Por qué razón? Porque si nosotros trazamos rectas horizontales en cualquier parte, observaremos que va a cortar en más de un punto. Veamos, trazamos una recta, estamos notando que está cortando en 2 puntos. Si lo desplazamos, observaremos que también, ¿no?, corta en más de un punto. Por lo tanto, diremos que G no es inyectiva. Muy bien, vamos a definir otra función muy importante. Se trata de la función suryectiva o sobreyectiva. Vamos a decir que una función f de a en b será sobreyectiva si al calcular su rango va a coincidir con el conjunto de llegada que es el b. Bien, es decir, f es sobreyectiva si solo si el rango de esa función es igual al conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Ahora, veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí un conjunto A de elementos 1, 3, 8. Otro conjunto B de elementos 0, 2 y 7. Establecemos una relación entre ambos conjuntos, le llamamos F. Relacionamos los elementos 1, 0, 3, 2, 8, 7. Bien, ahora, para verificar si esta función es sobreyectiva, debemos hallar el rango. El rango, recuerda, es el conjunto de imágenes, y las imágenes sería el 0, el 2, el 7. Entonces, el rango es el conjunto formado por 0, 2 y 7. Si observamos, este conjunto es igual al conjunto de llegada que es el B. Entonces, si el rango coincide con el conjunto de llegada que es el B, diremos que esta función f es sobreyectiva o suryectiva. Bien, otro ejemplo. Tenemos un conjunto A, esta vez está formado por 3, por 2 y por 5. Otro conjunto B que va a estar formado por 0, por 7 y por 9. Establecemos una relación entre ambos conjuntos, le llamamos G. Se relacionan los elementos 3, 0, 2, 7 y 5, 7. Esto es una función. Veamos si es sobreyectiva. De acuerdo. Para que sea sobreyectiva debemos hallar el rango. El rango es el conjunto de imágenes. En este caso el rango va a estar formado por estos elementos, el 0 y el 7. De acuerdo. Se observa que el conjunto B va a estar formado
por 0, por 7 y 9. Entonces el rango es diferente al conjunto de llegada. Por esa razón diremos que G no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Ejemplo 2. Dada la siguiente función, h, aquí está su conjunto de partida y aquí está su conjunto de llegada. Ambos son subconjuntos de los reales. Acá tenemos su regla de correspondencia, x cuadrado más 5. La pregunta es si esta función h es suryectiva o sobreyectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos hallar el rango. Ese rango debe salir lo que tenemos por aquí. Esto representa el conjunto de llegada. Veamos. Para hallar el rango debemos conocer el dominio. El dominio es el conjunto de valores que toma x que garantiza la existencia de esta función h. Si solo observamos la regla de correspondencia, podríamos decir que x puede ser cualquier valor, ¿de acuerdo? O sea, diríamos que x es cualquier número real. Pero recuerda que el dominio no puede superar el conjunto de partida. Por eso se intersecta. La intersección sale justamente el conjunto de partida. Es decir, el dominio esta vez está coincidiendo con el conjunto de partida. Cuando pase eso, a esta función se le llama aplicación. Muy bien. Hallando el rango, ya conociendo que el dominio es este intervalo, es decir, la variación de x pertenece a este intervalo, entonces x es mayor a menos 3, pero menor a 1. A partir de la variación de x debemos hallar la variación de esta expresión, x cuadrado más 5. Utilizando propiedades de desigualdades, vamos a hallar la variación de x al cuadrado. Por el hecho de que x varía de un negativo a un positivo por propiedad, sabemos que su cuadrado siempre va a empezar del 0. En el otro extremo va a ir el mayor de los cuadrados de estos extremos. Menos 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1. Se escoge el mayor, entonces aquí sería 9. Este 9 ha salido de aquí, pero como aquí es abierto, acá también va a ser abierto. Ahora vamos a sumarle 5. X cuadrado más 5. Acá sería 5 y acá más 5 sería 14. Así de esta forma hemos formado h de x. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es el y su variación representa el rango. El rango va a ser el intervalo cerrado en 5 y abierto en 14. Como puedes observar, este intervalo está coincidiendo con el conjunto de llegada. Por tanto, podemos decir que h es una función sobreyectiva. Ahora vamos a definir qué es una función biyectiva. Una función va a ser biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes una función que cumple las dos características de ser inyectiva y sobreyectiva, vas a decir que es biyectiva. Un ejemplo. Tenemos aquí un conjunto A de elementos 1, 3 y 8. Y el conjunto B formado por 0, 2 y 7. Establecemos una relación entre ambos, le llamamos F, y se relacionan 1 con 0, 3 con 2 y 8 con 7. Si observamos, esta función es inyectiva. ¿Por qué razón? Recordando, para cualquier pareja de elementos, ¿ya?, que pertenecen al dominio de F, sus imágenes, también deben ser diferentes. Si tomamos 1, 3, observamos que son diferentes. Si tomamos 3, 8 diferentes, sus imágenes también son diferentes. Entonces diremos que F es inyectiva. Ahora, si nosotros hallamos el rango de esta función, va a estar compuesto por las imágenes, es decir, va a estar compuesto por 0, por 2 y por 7. Y observamos que está coincidiendo con el conjunto de llegada, que es el B. También entonces diremos que es sobreyectiva.
Si cumple estas dos condiciones, diremos que esta función es biyectiva. ¿De acuerdo? Ahora veremos una aplicación. Nos dicen, dada una función f que es biyectiva, se conoce su regla de correspondencia, que es una expresión cuadrática, conocemos su conjunto de partida y su conjunto de llegada, que está en función de m y de n, respectivamente. Nos piden el valor de t, que es m más 5 sobre n. El m se encuentra o es un extremo del conjunto de partida y el n es un extremo del conjunto de llegada. Muy bien, para determinar este valor de t, nos vamos a ayudar de este dato, que esta función es biyectiva. ¿Qué cosa quiere decir? Que la función es inyectiva y además suryectiva. Si esta función f es inyectiva, quiere decir si nosotros graficamos toda recta horizontal, le debe cortar a lo más en un punto. Por ello, vamos a graficar esta función. Voy a completar cuadrados. Extraigo el menos 2 y nos va a quedar de esta forma. Este menos 24 lo vamos a colocar por aquí. Dentro del paréntesis es una expresión polinomial y es mónico. Cuando es así, existe una regla práctica para completar cuadrados. Se le va a sumar la mitad de este 8, pero elevado al cuadrado. Para que no varíe, le vamos a restar esa misma cantidad, 16. Muy bien. Esta expresión cuadrática, x cuadrado menos 8x más 4 al cuadrado, es un cuadrado perfecto, que es x menos 4 al cuadrado. Esto está multiplicado por el menos 2. Y además, este menos 2 multiplica el menos 16, que sería 32. Le restamos con el 24 y eso sería más 8. Entonces f lo hemos completado cuadrados y quedó de esta forma. Bien, esta expresión nos indica que el vértice es 4,8. Ese vértice lo podemos ubicar en el plano, que aproximadamente va a estar por aquí, en el primer cuadrante. Por aquí aproximadamente estaría el vértice. Este coeficiente principal, que es el menos 2, como es negativo, nos indica que la parábola se abre hacia abajo. Muy bien, aproximadamente sería así. Ahora, si queremos hallar el corte con el eje Y, simplemente observamos el término independiente. O en todo caso, para hallar el corte con el eje Y, hacemos que x sea 0. Si usted evalúa en 0, se va a eliminar y te va a quedar menos 24. Muy bien. Pero en sí, la gráfica no es todo. La gráfica solo existe en su dominio. Si nosotros observamos aquí, el dominio son los valores que podría tomar x. Pero aquí observando, x puede ser cualquier valor, pero recuerda que el dominio no puede superar al conjunto de partida. A lo más el dominio, ¿no? El elemento, digamos, mayor, a lo más puede ser 4. Eso quiere decir que la gráfica estaría a lo más hasta este 4. Bien, entonces la gráfica aproximadamente sería así. Exactamente no es eso. ¿Por qué? Para conocer exactamente de dónde a dónde es la gráfica, debemos conocer el valor de m. Pero por ahora se distingue que la función es inyectiva, porque si nosotros trazamos rectas horizontales, nos damos cuenta que a lo más va a cortar en un punto. Muy bien, y además esta función es creciente. Cuando una función es creciente, el rango se obtiene directamente. Eso quiere decir, si nosotros conociésemos el valor de m, supongamos que m estaría por acá, ¿de acuerdo? Entonces, como esta gráfica, ¿no? Sería esta parte, entonces como es creciente, el rango, recuerda que se observa en el eje Y, es del punto más bajo hasta el punto más alto, digamos así. Entonces, el rango, para hallarlo, debemos hallar la imagen de m que estaría por acá, f de m, hasta la imagen de 4, que es el 8. Bien, entonces, el rango, para poder calcularlo, solo se evalúa en los extremos. Muy bien, dicho ello, ahora podemos indicar lo siguiente, ¿de acuerdo? Como este intervalo va a representar el dominio y como la función es creciente, el rango se obtiene solamente evaluando en estos extremos. Es decir, el rango va a ser el intervalo, ¿ya? Desde f de m, que es la imagen de m, hasta la imagen de 4. Pero
Si esto es el rango, por ser la función suryectiva o sobreyectiva, ese rango, que es este intervalo, ¿de acuerdo?, debe coincidir con el conjunto de llegada, que es el intervalo del 6 hasta el n. Eso quiere decir que f de m es igual a 6 y f de 4 es igual a n. Vamos a hallar el valor de m y el valor de n. Bien, para ello vamos a evaluar esta regla de correspondencia en m, ¿de acuerdo? F de m significa donde b a x reemplazo m. Sería menos 2m al cuadrado más 16m menos 24. Por dato, f de m es 6. Esto es igual a 6. Encontramos una ecuación cuadrática. Todo lo vamos a llevar a un solo lado. Al segundo lado sería así. 2m cuadrado menos 16m. Este menos 24 pasaría a sumar, sería más 30. En el otro lado quedaría igual a 0. Muy bien. Nos damos cuenta que todo tiene mitad. Sacamos la mitad, va a quedar así. M cuadrado menos 8m más 15. Esto va a ser igual a 0. Ahora, para hallar los valores de m, vamos a factorizar por el aspa simple. Descomponiendo este extremo sería m por m. Descomponiendo el otro extremo podría ser menos 3 menos 5. Comprobando el producto en aspa, sería aquí menos 3m menos 5m resulta menos 8m. Entonces, esta expresión cuadrática lo podemos escribir de la siguiente manera. Los factores se toman horizontalmente. Sería m menos 3 por m menos 5 y eso debe resultar igual a 0. Para encontrar los valores de m igualamos a 0. Nos saldría m igual a 3, m igual a 5. Pero recuerde que m, observando aquí el conjunto de partida, m debe ser menor a 4. Significa que m debe ser igual a 3. Conociendo el valor de m, ya lo vamos a colocar por aquí. Entonces, hallamos su imagen, ¿de acuerdo? En 3 sabemos que es 6. Bien, entonces la gráfica en sí de la función f solamente va a ser esta curva, que está de 3 a 4. Muy bien, ahora ya conocemos el valor de m, solo faltaría el valor de n, pero el valor de n es la imagen de 4, es f de 4, y eso justamente lo tenemos en la gráfica. La imagen de 4 es 8, o sea, 8 sería f de 4. Bien, y f de 4, ¿qué representa? Es n, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos conseguido tanto el valor de m, tanto el valor de n. Con esa información ya podemos reemplazar en la expresión que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Reemplazamos en m más 5 sobre n. m es igual a 3 y n sería 8. Reemplazando tendríamos 3 más 5 sobre 8 y eso sería igual a 1. Muy bien, con esto estamos respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de t? Muy bien, con esto estamos culminando esta parte de la función inyectiva, la función suryectiva y la función biyectiva. Ya estamos entonces preparados para ver el siguiente tema, lo que es función inversa. Nos vemos más adelante.